Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит. Bien amigos, antes de comenzar saludos a Ángel López Moreno y 2D así que Cap 17. ¿Está seguro de esto, profesor Olmig? Pregunto. Lida no cree que sea injusto para él. Tranquilo joven Lida, el joven Muller tiene una gran experiencia en el campo de batalla, por eso mismo quisiera saber si podría ponerlos a todos ustedes contra las cuerdas, dijo Olmig. Ustedes deberían ser los que se estén cagando en sus pantalones, susurró el peliverde para sí mismo, quien escuchó esa pequeña conversación. Ellos se encontraban en un pequeño campo de entrenamiento. Olmig había dicho que quería ver una pelea de toda la clase contra el chico nuevo, quería saber cuál era su nivel en las peleas. Todos estaban con sus trajes de héroes, excepto Izuku por obvias razones, pero este le dijo a Miku que le pidiera a Momo que si le podía crear algo de ropa para esta pelea, no quería arruinar su ropa del día en una pequeña batalla, siendo que lo que llevaba eran unos pantalones de deporte, una camiseta blanca sin mangas, además de estar descalzo en estos momentos. Izuku se estaba estirando, para sentirse un poco más liviano y relajado. Lo único que él escuchó de parte del rubio cuando propuso este ejercicio era: quiero que toda la clase le rompa la cara al joven Muller. Bueno, así lo entendió él. Izuku escuchaba una y otra vez como Lida pedía que por lo menos alguien lo ayudara o le brindara apoyo. El peliverde se hartó de escuchar lo mismo y dijo: oye peliazul. Gritó teniendo la atención de todos: yo que tú me preocuparía por cómo terminaran en la enfermería todos ustedes. Disculpa, dijo Kaminari, me refiero retrasado, a que todos ustedes terminaran en la enfermería con algún hueso roto. Esos serán los hombres, con las damas trataré de dejarlas inconscientes de un golpe, excepto a dos de ellas, diría el pecoso mientras seguía estirándose. Aquello ofendió por completo a la mayoría y así empezaron varios reclamos hacia Izuku, que los ignoraba con maestría. Miren, de todos ustedes solo hay una o dos personas las cuales podrán derrotarme, el resto den por hecho que no durarán mucho tiempo, dijo el pecoso, quien daba algunos saltos mientras movía sus hombros. Entonces, ¿aceptan, jóvenes?, preguntó Olmig al notar las ganas golpear al peliverde. Por supuesto que sí, dijeron todos. Olmig dio una sonrisa ante eso, a su mente venían los mejores recuerdos de su tiempo como estudiante. Toshinori iba a dar la señal de inicio, pero Izuku habló: Olmig. Sí, joven Muller, si sucede algo en esta pelea, quiero que tú seas el responsable. Porque si alguno de ellos vienen con ganas de matarme, yo responderé de la misma forma, dijo mirando de reojo a cierto par. No se preocupe, si eso sucede yo mismo voy a intervenir para que no pase a mayores. Sí, claro. Oye rata. Sé que estás viendo esto y lo acabas de escuchar. Olmig se hará responsable de cualquier cosa que suceda, gritó el pecoso hacia nadie específico, teniendo como respuesta una muy débil pero molesta descarga eléctrica. GRRR, muy bien, comencemos mocosos. Al decir eso, Olmig dio la señal de inicio y el primero que fue hacia el pecoso fue Bakugo, quien salió disparado de donde estaba gracias a sus explosiones. Izuku solo le dio una sonrisa de burla y negó con la cabeza. Todo pasó en cámara lenta, cuando Bakugo le iba a dar una explosión a Izuku, la cual iba a generar con su brazo derecho. Pero el pecoso simplemente se hizo a un lado y al mismo tiempo que esquivaba el golpe, levantaba su brazo derecho y cerraba su puño. Izuku con una rapidez brutal logró dar un derechazo a Bakugo en su mandíbula con una precisión irreal. Lo cual, ante la enorme fuerza con la que iba ese golpe, el cerebro de Bakugo se sacudió por completo, haciéndolo chocar contra las paredes del cráneo del pelicenizo. El impacto repetitivo logró hacer un efecto de pinball en el cerebro, logrando causar varios síntomas parecidos al de una contusión. El cuerpo de Bakugo se paralizó de inmediato al recibir el golpe. Izuku no desperdició ese tiempo y por eso concentró su fuerza en su puño izquierdo. El peliverde le dio un golpe en el maxilar inferior de Bakugo, quien ya estaba inconsciente al solo recibir el primer golpe. El cuerpo de Bakugo, luego de recibir el segundo golpe, empezó a caer hacia el frente y en medio de aquel trayecto el pecoso le da una patada giratoria al rostro del pelicenizo con su pie izquierdo, asegurándose de dejar acabado por completo a Bakugo y de paso mandarlo a un lugar más lejano que el otro mundo. El cuerpo de Katsuki cayó sin fuerza alguna contra el suelo. Con esos tres únicos golpes Izuku terminó su pelea con Bakugo. En tan solo 2 segundos la clase se había quedado sin palabras, estaban estupefactos ante lo que sus ojos presenciaban. Uno de los más fuertes de su clase fue derribando por 3 golpes que fueron dados en 2 segundos. Izuku le escupió a Bakugo y luego de hacerlo empezó nuevamente a dar pequeños saltos. ¿Quién es el siguiente?, preguntó el pecoso con un amplio tono arrogante. Vamos, vengan, no los voy a morder, les dijo con burla. El siguiente que se lanzó contra Izuku fue Shoji.
El peligris lo atacó con brutalidad, pero el pecoso solamente se limitó a esquivarlo con una gran facilidad. Eres bueno esquivando, pero no podrás ganar si sigues así, le dijo Shoji dándole una enorme cantidad de golpes. Gracias por preocuparte por tu oponente, querido compañero, pero, de un golpe fuerte y conciso, Izuku golpeó en la articulación del hombro del peligris. Pensaba que eras más fuerte al haber derrotado a Bakugo, dijo el gigante, pero al trato de mover su brazo, pero este no respondió a la orden. ¿Pero qué? Pensarás que el golpe que te di fue uno completamente inútil, pero no fue así. No podrás mover tu brazo por un tiempo, maldito. Le gritó Shoji, quien creó más brazos en su brazo bueno y se los dejó ir al pecoso. Pero este solo bostezó un poco mientras esquivaba con maestría. Eres grande, pesado y posees una gran fuerza bruta, pero eso te hace lento para moverte. Izuku desapareció en un borro, para luego aparecer debajo del peligris dándole un poderoso uppercut, levantándolo solo un par de centímetros del suelo y luego dar una patada, mandando al suelo y dejando inconsciente a la enorme persona. Izuku lo miró por unos momentos hasta que se tiró hacia el suelo, mientras que sobre el paso una enorme cantidad de llamas. Cuando el ataque terminó, se alejó de donde estaba y fijó su mirada en sus nuevos oponentes, siendo esta vez los hermanos Todoroki, y yo que quería dejarlos para el postre, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Te vamos a enseñar que esta academia no es para un Tsukiyomi-kosei, le dijo Shoto. Te arrepentirás por haberme dejado en ese estado cuando nos vimos, le dijo Shouka mientras miraba con rabia al peliverde. Antes que pidan clemencia les pregunto, ¿saben pelear? Dijo el pecoso tomando posición de combate. ¿Qué? Dijeron los gemelos. Izuku no dijo nada y fue a atacarlos con todo con sus artes marciales. El pecoso conocía de mano propia el gusto que el par tenían por el estilo japonés, y eso también abarcaba sus artes marciales. Pero gracias a que Endeavor se enfocó exclusivamente en mejorar el manejo de sus quirks, olvidaron casi por completo el pulir sus artes marciales. Los hermanos bicolor atacaron con sus quirks al máximo contra el pecoso. Hielo y fuego fueron contra el peliverde. Izuku miró aquel ataque y como si fuera un acróbata de un circo, esquivó la llamarada y empezó a columpiarse entre los picos que habían en el ataque de hielo. Con el impulso que llevaba salió disparado hacia el cielo y cuando la gravedad hizo su trabajo dio un par de vueltas para darle más potencia a su patada de hacha. El ataque colisionó contra el suelo creando un enorme cráter al igual que levantó varios escombros gigantescos de piedra. Shouko apenas si pudo esquivar ese ataque, pero Shoto no corrió con tanta suerte. El bicolor estaba incrustado en el suelo mientras que de sus orificios salía un poco de sangre. Shouko se levantó un poco adolorida, aquella onda expansiva se le afectó un poco. Ella intentó buscar a su hermano, pero con lo único que encontró al darse vuelta fue la sonrisa sanguinaria de Izuku. Shouko apenas si pudo hacer algo cuando Izuku la levantó con un puñetazo en el mentón. Al estar en el aire conectó 3 veloces patadas, una baja, una media y una alta al cuerpo de la bicolor, para después dar un giro de 360 y con el impulso del giro poder conectar una poderosa patada derecha hecha por el talón contra la cabeza de la bicolor, mandándola volar y escuchando de paso que algo crujió con fuerza y todo eso fue sin despegar el pie izquierdo del suelo. Empezó a reírse como un demente el peliverde. El pecoso paró de reír cuando se tuvo que agachar para evitar una patada de herida. Siento que ustedes son como polillas hacia la luz, dijo el pecoso quien miró a su alrededor viendo que estaba rodeado por el resto de la clase. Me deshice de los molestos, ahora solo quedan las sobras de mente. ¿Acaso no has visto las condiciones en las que has dejado a tus compañeros? Gritó Lida. Te dije que te deberías de preocupar por tus compañeros y no por mí, contestó el pecoso con indiferencia. Maldito Mukosei de mierda. Gritó Katsumi. Te mataré por haber lastimado a los malditos hermanos mitad y al enfermo de mi hermano. Vaya, ¿acaso ya es el fin del mundo? Porque esto no se ve todos los días. La gran Katsumi Bakugo, preocupándose por otras personas que no son ella misma, le contestó el ojirrojo con una burla asquerosa. Si tú o alguien más de esta bola de imbéciles quieren hacerme algo, pues vengan, hay suficiente de mí para ustedes. Ante esas palabras todos fueron en cólera contra el pecoso. Todos los que combatían a largas distancias mandaron sus ataques. Momo creó varias pistolas con balas de goma y empezó a disparar contra el pecoso. Hirou conectó sus hacks hasta sus parlantes que habían en sus pies y empezó a enviar varias ondas sonoras. Mina creó y lanzó un ácido sumamente peligroso, el cual podría derretir la piel de las personas al solo tener contacto con ella. Caminar y envió varios voltios de electricidad, los suficientes para no quedar un idiota, y por último Zero lanzó varias cintas para inmovilizar al peliverde. El pecoso vio divertido todo esto. Este rápidamente esquivó con elegancia cada ataque que fue contra él.
Parecía como si estuviera danzando en medio del ataque. El pecoso tomó con una mano la cinta de Zero, luego envolvió la cinta en su brazo y con una fuerza sobrehumana jaló a Zero contra él. El pelinegro intentó poner resistencia ante la abrumadora fuerza del pecoso, fallando estrepitosamente en el acto. Cuando menos se lo esperó, el puño del pecoso impactó contra su rostro, destruyendo su casco y que el vidrio de este se le incruste tanto en el puño de Izuku como en el rostro de Zero. Zero gritó con fuerza al sentir algunos pequeños cristales en sus ojos, pero se cayó al recibir una patada del pecoso, dejándolo fuera de la pelea. Izuku sintió una leve brisa pasar por su lado, así que instintivamente levantó su brazo izquierdo, recibiendo una poderosa patada del ida, la cual hizo que los pies del peliverde derraparan en el suelo. Antes de que recibiera el impacto, el pecoso tensó los músculos de su brazo lo más que pudo para así no sentir tanto el golpe, aunque tuvo que sacudir un poco el brazo, pero no pudo descansar por mucho tiempo. Cuando Kirishima apareció a un lado suyo con su endurecimiento activado y preparado para dejar fuera de combate al peliverde, Izuku tuvo que cubrirse con sus brazos para no recibir un golpe del pelirrojo, pero cuando recibió el golpe sintió como si una viga de acero chocara contra él. Kirishima, al notar que el pecoso se quejó un poco al bloquear el golpe, decidió dejar ir varios más con la misma o con más fuerza. Izuku recibía esos golpes, y sabía que tarde o temprano su resistencia iba a flaquear. Así que con un poco de complicaciones logró zafarse de los golpes del pelirrojo y posicionarse detrás de él para hacerle con toda su fuerza un suplex. Kirishima se conmocionó cuando recibió ese golpe en su cabeza. Izuku aprovechó esa conmoción e intentó hacerle una llave de lucha en su cuello, pero no lo logró cuando vio que sobre él venía Katsumi. Este rápidamente utilizó a Kirishima como escudo humano, logrando parar las explosiones de la rubia loca. Izuku tiró a un lado el cuerpo de Kirishima, el cual perdió su endurecimiento y terminó KO al recibir todas las explosiones de Katsumi a quemarropa. Necesito terminar con esto ahora, si sigo perdiendo el tiempo yo soy quien morderá el polvo, pensó el pecoso viendo cómo los que quedaban iban contra él. Ya es tiempo que termine de jugar. Al dejar de pensar, este salió corriendo en contra de sus oponentes, quería terminar con esto. Un tanto más alejados de ellos estaba Miku con All Might. ¿No tienen posibilidad alguna de ganar, cierto All Might?, preguntó Miku. Él no es un rival con el que puedan igualarlo o vencerlo con facilidad. Debes recordar que pasó un año y algunos meses con los villanos, y ese tiempo fue más que suficiente para volverse alguien de temer, diría All Might. Sí, tiene razón, fui testigo de su fuerza y habilidad cuando lo vi en la US, y también de su locura en lo ocurrido en Osu y en la masacre del bosque, dijo Miku, recordando lo que dijeron las noticias sobre esos sucesos. El joven Izuku es alguien fuerte, él puede casi igualar mi velocidad porque en un pequeño enfrentamiento que tuvimos él logró esquivar uno de mis golpes, y sobre su fuerza bruta no estoy muy seguro. ¿Cuál es su límite?, dijo All Might con seriedad, observando cómo el pecoso logró tomar una pierna de Lida, quien trató de atacarlo por la espalda. Y al tenerlo sujeto de la pierna y sin perder la velocidad con la que llegó Lida, rápidamente lo utilizó como proyectil para mandarlo a chocar contra el resto de la clase. Lo es, cambió tanto en un año, de ser ese niño con una chispa inquebrantable para ser un héroe, a ser un villano que hará lo que sea por ver su objetivo cumplido, diría Miku, observando el cómo Izuku esquivaba los ataques de los demás y lograba dejar inconscientes de un golpe a sus compañeras, pero al fin y al cabo es mi hermano y también el hombre que me robó el corazón. Aún me siento incómodo cuando los dos dicen que son novios, aún mantengo mi palabra que eso es inmoral en muchos sentidos y también que es un poco enfermizo, diría All Might viendo cómo el peliverde derribaba con varios golpes a sus oponentes. Volviendo con el peliverde, este se sentía un poco agitado, tenía tiempo en el que no luchaba contra tantos enemigos. De los 14 que fueron contra él solo estaba una persona de pie. Frente a él estaba Katsumi, que estaba sumamente cansada. Ella tenía un labio partido y un par de moretones en su cuerpo. Se merecen una felicitación, es un poco admirable que unos simples mocosos hubieran casi acorralado a un villano de mi calibre, diría Izuku con amabilidad. Pero, tienen suerte que esto sea una pelea falsa, si fuera una real les aseguro que ninguno de ustedes hubiera salido con vida, todos y cada uno de ustedes estarían muertos, con sus miembros arrancados de sus cuerpos, con sus entrañas y sesos esparcidos por el suelo y las paredes. Eso sería con tus compañeros. Katsumi solo se mantenía en silencio, había sudado lo suficiente y solamente esperaba que sus guantes de granadas dieran la señal que estaban listos. Pero tú, diría Izuku llamando la atención de la rubia, tú Katsumi, tú, el idiota de tu hermano y los hijos de Endeavor, les tengo algo muy especial para ustedes, me pedirán que les arranque los ojos, que les corte las orejas, me pedirán que los mate, pero no,
Primero les haré pasar un infierno en vida como lo hicieron conmigo y cuando me con mi venganza, serán tanto el alimento como los juguetes de mis monstruos personales. Desquiciado le diría Katsumi, quien respiraba con pesadez. ¿Y tu hermana, que acaso ella no te hizo daño? Negando con diversión, yo sé que ustedes obligaron a mi hermana a hacerlo, por eso no le guardo rencor u odio alguno a ella. Además, ¿por qué razón tendría que hacerle algún daño a la mujer amo? Espera. ¿Acaso tú? Estoy enamorado de mi hermana, ¿eso me ibas a preguntar? Diría y preguntaría el peliverde. La respuesta es sí, estoy locamente enamorado de Miku y ella igualmente está enamorada de mí, diría Izuku mirando la mirada compleja y de asco que tenía la rubia. Baroso, estás enfermo, ambos son unos depravados y degenerados, diría Katsumi viendo con asco al pecoso para luego mirar de la misma forma a la peliverde, pero en ese momento Izuku apareció frente a ella y la miró con una mirada perdida, una mirada que no se enfocaba en nada. ¿Acaso debo de recordarte los servicios que tú ofrecías en la preparatoria? Diría el pecoso con una voz muerta, al igual que ganó una mirada asustada de la rubia. Oh sí, yo sabía perfectamente lo que hacías en esas sesiones especiales, yo guardaba en varias carpetas todo lo que hacías y Asuna podría usarlo como chantaje en algún futuro. Me pregunto, ¿cómo será ver esa reputación que tanto trabajo te costó crear, ser destruida en algunos segundos? En su conversación Katsumi no sintió como el pecoso le quitó su guante en forma de granada, y antes que la rubia respondiera el pecoso se puso la granada y le quitó el seguro, apuntando hacia el rostro de la mencionada desde esa distancia, y con esa potencia la cabeza de la Bakugo quedaría hecha nada. Lo último que vio Katsumi fue un destello de un momento a otro. All Might estaba frente a los dos adolescentes y con su gigantesca mano paró la explosión y destruyó el guante. Creo que ha sido suficiente, diría All Might, mientras que sujetaba con algo de fuerza el brazo de Izuku. Ya lo creo, ya conseguí lo que quería, dijo el pecoso, viendo que debajo de Katsumi había un pequeño charco de probablemente agua. Ya sabes lo que dicen, Katsun, perro que ladra no muerde, finalizó el pecoso, dándole algunas palmadas en la mejilla a la rubia, alejándose de ahí mientras que All Might llamaba a algunos robots para que se llevaran a los heridos. Cap 18. ¿Acaso crees que me gusta estar curando a una bola de mocosos malcriados e irrespetuosos? Dijo Recover Eagle destruyendo su 10º bastón con forma de jeringa contra All Might. Perdón por eso, decía All Might un tanto deprimido, pero ¿por qué odias hacerlo? ¿Acaso no te pagan para que los cures? Le pregunto recibiendo un buen golpe de la 11ª jeringa en su rostro, haciendo que mueva un poco la cara para calmar el leve dolor que sentía. Es mi trabajo, pero no voy a estar curando a los mismos mocosos 30 veces. Dijo la anciana. ¿Y quién fue el animal que los dejó a Asuno? Fue el joven Izuku, respondió el héroe rubio, siendo que se fue de la sala de recuperación de los alumnos para ir a la oficina privada de la heroína juvenil. ¿El hermano de tu pupila? Preguntó, teniendo como respuesta una expresión incrédula del rubio. ¿Cómo lo tu pupila me lo dijo? Le dijo Recover. ¿Y qué? Ella viene una vez al tiempo para aprender de mí, le dijo la ancianita que organizaba unos papeles. ¿Ella viene aquí a verla? Toshinori, antes de que tu pupila entrenase para ser heroína, ella quería ser una doctora. Así que luego del primer día en la academia, me visitó y me pidió que si le podía dar algunas de las bases para la profesión de doctor. Acepté y de vez en cuando viene aquí para que le enseñe lo básico de la medicina. Esa niña aprende rápido, dentro de poco creo que podrá estar capacitada para ser algún ayudante en una cirugía. Pero en fin, el punto es que en una de sus visitas me contó sobre su hermano. ¿Y también sabe sobre el romance que tienen los dos? Pregunto recibiendo un sí del rubio. Si lo sé y tiene mi apoyo incondicional. ¿Qué? Grito Yaji para ser callado de un golpe por la pequeña anciana. No grites. Hay pacientes recuperándose. Dijo la anciana. Perdón, pero ¿acaso no siente que eso sea algo inmoral? Toshinori, yo ya soy una persona mayor, he vivido bastante, he visto bastante, e hice locuras en mi juventud, y lo que hice en ese tiempo fue una completa locura. Miku es una buena chica, y ella está completamente enamorada de su hermano, y ese sentimiento viene de mucho antes. Déjame decirte que el amor trabaja de maneras extrañas, no se sabe de quién se enamorará uno. No se sabe si será mayor o menor que uno. No se sabe si uno se enamorará de alguien de su mismo género. Y mucho menos se sabrá que uno se llegue a enamorar de la propia familia, aunque los casos de lo último son muy escasos. El punto es, que dejes que estén juntos,
Si es que así ambos son felices, Miku me contó algunas partes de su vida y debo de decir que mi esperanza en la humanidad se va perdiendo a cada momento, cada quien merece encontrar su propia felicidad, al igual que encontrar a su alma gemela, y al parecer tu pupila ya encontró a su alma gemela, dijo la anciana, dejando a un Olmig pensante. Aún creo que te pasaste con algunos, dijo Miku, quien caminaba tomada del brazo de su hermano. No lo creo, tarde o temprano iban a conocer a alguien que sería mucho más fuerte y hábil que ustedes, y recibirían una gran humillación en el proceso, diría el pecoso, quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Mucho peor que la tuya. Mucho peor, le dijo el pecoso. ¿Quieres ir a algún lado a comer? ¿Aún recuerdas cuál era nuestro restaurante favorito? Jamás se me olvidaría. Por cierto, que le susurraste a Katsumi, dijo Miku con una expresión de duda sumamente encantadora. Oh, le dije que sabía sobre los trabajos especiales que hacía en la prepa, le respondió el pecoso. ¿Qué trabajos especiales? Fue algo que se me ocurrió decirle en el momento, y me funcionó de maravilla, dijo el pecoso, finalizando con una risa. Me resulta sumamente indignante y degradante que 14 adolescentes, que están en la flor de su juventud y de su vigor, además de estudiar la profesión de Ero Unsmo en la UA, hayan sido humillados por un solo mocoso, el cual ocupó solamente sus puños para vencerlos, decía Aizawa molesto. Y era el siguiente día, y el recibimiento que tuvo la derrotada clase A por su maestro hizo que su día comenzara como una completa porquería. Aún sentían el agrio sabor de la derrota en sus bocas. Para ellos era humillante el saber que fueron derrotados por una sola persona, y lo peor es que no saben si ocupó su Kirk en la pelea o no. El día de hoy comienzan los exámenes finales, tanto escrito como práctico. Pensaba ser bondadoso con ustedes porque logré ver un pequeño avance en su estadía en la UA. Pero me equivoqué completamente. Aún siguen siendo esa bola de niños incompetentes, con el maldito sueño de dar unas estúpidas sonrisas por donde van. Desde hoy, su entrenamiento se triplicará, dijo Aizawa teniendo algunas quejas, pero este dio un fuerte golpe a su escritorio callándolos a todos. No me interesan sus quejas, si no les gusta pueden irse de aquí, dijo con su Kirk activado, dejando a todos en un silencio incómodo. Luego de eso Aizawa empezó a dar las hojas de los exámenes. Normalmente sería cerca de 2 horas para responder el examen, pero esta vez sería solo 1 hora, dejando así aún más presión y preocupación para la clase. Cuando se lo dio a Izuku, este dijo, ¿y por qué demonios me dan esto a mí? Porque eres un estudiante de la academia, contesta el examen y cierra la boca. TCH, debí haberte matado cuando tuve la oportunidad, susurró el pecoso. Este con desgana vio su examen, y cuando lo vio tuvo que revisarlo varias veces, ya que no creza lo que estaba en él. ¿Pero qué carajos? ¿Estos son los exámenes de la UA? ¿Esta era la porquería por la cual iba a estar matándome por 3 años? Se quejó Izuku para sí mismo viendo que el dichoso examen era algo sumamente fácil. Este levantó sus ojos de la hoja del examen y miró a su alrededor. Todos estaban frustrados y apenas si escribían algo en las hojas, porque siempre estoy rodeado de idiotas. Pensó, mejor termino esto y me largo. El pecoso tomó su lápiz, escribió su nombre y empezó a contestar el examen. Pasaron quizás unos 10 minutos para que se levantara y se acercara al escritorio de Aizawa. Cuando se levantó de su asiento fue el centro de atención. Todos guardaron silencio. Quizás iba a preguntar sobre algo, y quizás podrían sacar una pequeña ventaja. Si me vienes a preguntar algo sobre el examen, vuelve a tu asiento, le dijo Aizawa. Izuku no le contestó. Este solo dejó su examen frente a él y se fue hacia la salida. Aizawa le iba a decir que regresara y dejara de ser un payaso, pero antes quiso revisar la hoja de examen. Cuando la vio y revisó, solo miró por donde se había ido el peliverde y dijo, maldito infeliz, no solo humillas a mis estudiantes en una pelea de práctica, también lo haces en lo teórico, dijo Aizawa en voz alta, dejando a la clase en un silencio mucho peor que en el que estaban con Izuku. Este estaba vagando por los pasillos desolados de la academia. Como era temporada de exámenes, los pasillos estaban vacíos y no había mucho que hacer, y más si vagabas por la academia. Solo este sacó su teléfono y leyó el último mensaje que tuvo con Kurohiri. El maestro está sospechando que lo has traicionado. No pasará mucho tiempo cuando decida buscarte y torturarte por haberle dado la espalda. Tenga cuidado, joven Izuku, el maestro tiene miles de ojos y oídos por Japón, y si se entera sobre dónde estás y de lo que has hecho a sus espaldas, no dudará en matarte para luego convertirte en un gnomo pensante. Ese fue el último mensaje que tuvo de Kurohiri de hace ya una semana. Izuku solo suspiró un poco. Tenía que adelantar algunas cosas, pero lo principal sería reunir a su guardia personal lo antes posible. El último comunicado que tuvo de ellos era que luego de la masacre en el bosque se fueron hacia la prefectura de Saga en Fukuoka. La liga sabía de su proyecto personal de Nomus, pero lo que no sabían era sobre lo especiales que eran sus Nomus.
Él les dijo que eran gnomos comunes y corrientes, la mayoría de gama baja y tal vez algunos de gama media, y que si por alguna razón fueran activados por emergencia no durarían más que un par de horas. Él fue lo más cuidadoso posible para que no supieran de lo poderosos que eran sus creaciones. Cuando los creo, los programo para seguir solamente sus órdenes y que si por alguna razón resultaba que él fuera capturado o que estuviera en una situación en la que sus gnomus no puedan interferir, este solo tendría que decir algunas palabras para que sus mentes activaran el plan B saliendo de sus pensamientos. Se dio cuenta que llegó al jardín de la escuela, era un bonito lugar. Quiso quedarse un tiempo aquí para despejar un poco su mente, pero algunas voces que venían hacia su dirección lo detuvieron. Él se dio vuelta para saber quiénes eran los que perturbaban su paz, quedándose con la sorpresa que eran los adolescentes que conoció en el festival. Y cuando pensaba escapar de ahí, fue llamado por aquellos 3 adolescentes Izuku. Dijo Mirio con entusiasmo. El pecoso se detuvo y empezó a susurrar todas las maldiciones que se sabía. Se dio la vuelta y con una sonrisa forzada dijo: hola, Mirio amigo, ¿por qué no nos mandaste un mensaje? Estuvimos esperando por un largo tiempo alguna señal de vida de tu parte. Estuve ocupado. ¿Y qué estás haciendo aquí?, diría Tamaki con su característica timidez. Estudió aquí, específicamente en el curso de héroes, Salón 1 ¿A qué? Dijeron al mismo tiempo el trío de amigos. Hace algún tiempo me topé de casualidad con la rata que tienen por director, vio mi potencial y me reclutó para estar en la academia. Fin de la historia, dijo el pecoso sabiendo que lo iban a bombardear de preguntas. Por cierto, ¿acaso no deberían estar haciendo sus exámenes? Preguntó cambiando rápidamente de tema. Sobre eso, nosotros. Tamaki no terminó de hablar cuando Nejire lo interrumpió. Acabamos de terminar nuestros exámenes, y ahora estamos en un descanso interesante. Parece ser que no eres tan descerebrada como pensé, dijo el pecoso cruzando de brazos y teniendo un puchero de la peli azul. Íbamos hacia la cafetería a comer algo. ¿Quieres acompañarnos? Preguntó Mirio. No tengo nada mejor que hacer, aceptó el pecoso a su forma. En su camino, Izuku se sentía un poco incómodo ante el ambiente que sentía. Jamás logró encajar en algún grupo social y por eso se acostumbró a estar en solitario. Pero sentir ese ambiente tan raro a sus palabras hacía que sintiera que no pertenecía a ese lugar. ¿Me pueden contestar una pregunta?, preguntó el pecoso de la nada. Claro, solo dilo, le respondió Mirio. Según tengo entendido, la tasa de aceptación de la UA en el departamento de heroísmo es bastante baja. En el salón en el que estoy, originalmente puede albergar a 20 prospectos a héroes, pero antes de que me incluyeran solo habían 15, siendo que son de primer año. Mi pregunta es: ¿cuántos compañeros tienen los de tercer año? En nuestro salón solo estamos 5, con nosotros incluidos por supuesto, contestó Tamaki. La clase 3B tienen a solo 3 como estudiantes. ¿Tan pocos?, preguntó extrañado ante esa baja cantidad de prospectos. Sabía de antemano que la carrera de heroísmo es una bastante complicada y exigente, pero no me imaginé que fueran tan pocos los que lograran graduarse. Eso es porque la mayoría no aguanta la presión física y mental que ejerce la carrera de heroísmo, dijo Mirio. El primer año se enfoca en sacar a los eslabones que son más débiles físicamente. El segundo año elimina a los que son los más idiotas, aunque no son muchos, ya que la mayoría caen en primer año, y por último, en tercero se enfocan a entrenar tanto física como mentalmente a los que quedan en medio del camino de los de tercero. Estos se retiran porque no pudieron soportar dicho entrenamiento. Trato de explicar lo mejor que pudo el rubio. Es por eso que la UA tiene un índice muy por debajo del promedio en cuanto a graduados del curso de héroes, dijo esta vez Nejire. Ya veo, por eso es esa cantidad tan escasa de graduados en heroísmo en cada año. Esta academia compensa la escasez de sus héroes con la calidad con la que rendirá el futuro héroe, razonaba el pecoso. Por eso Shiketsu, Ketsubutsu y otras academias están tan sobrepobladas de prospectos a héroes, porque ellos dan cantidad en vez de calidad, algo muy contrario a lo que da la UA. Tienes toda la razón, Izuku. Es por eso que la UA es tan estricta con el curso heroico, y no solo en este, lo es también en el resto de sus cursos, porque los maestros tratan de dar calidad en vez de cantidad, le dijo Mirio para luego darle una mordida a su comida. Por lo menos sabe hacer algo bien ese fenómeno, dijo Izuku refiriéndose a Nezu. Luego de esa pequeña plática siguieron conversando de temas triviales, con algunos comentarios de parte de Izuku. Poco a poco el comedor se comenzó a llenar, señalando que la mayoría ya había terminado con sus exámenes. Al cabo de un rato el cuarteto se despidió, dejando a Izuku solo. Nuevamente se puso a vagar por los pasillos de la academia. Se le solicita al joven Miuiller ir a la oficina del director. Se escuchó por los parlantes hasta aquí.